Muy buenas tardes, compañeros y profesor. El día de hoy les vamos a hablar sobre motores sincrónicos trifásicos. Los integrantes del grupo son Mauricio Montes Lozada, Juan Castillo Ríos, Joshua Romero Robles, Eric Guillermo Álvarez Prada y quien les habla Juan Martínez Viloria. Entonces, empecemos con las generalidades. Los motores sincrónicos trifásicos son máquinas síncronas que se utilizan para convertir potencia eléctrica en potencia mecánica. Para entender el concepto básico de un motor síncrono, veremos la figura 2, la cual muestra un motor con dos polos. La corriente de campo F del motor produce un campo magnético en estado estacionario B sub R. Eh, Se aplica un conjunto de voltajes trifásicos al estator de la máquina, lo que produce un flujo de corriente trifásica en los devanados. Ahora bien, un conjunto de corrientes trifásicas en el inducido de un devanado produce un campo magnético giratorio uniforme B sub S. Por lo tanto, hay dos campos magnéticos presentes en la máquina, como se pueden ver aquí en la figura, B sub R y B sub S. Y el campo magnético del rotor tenderá a alinearse con el campo del estator, igual que dos imanes tenderán a alinearse si se colocan uno cerca del otro. Debido a que el campo magnético del estator gira, el campo magnético del rotor y el rotor mismo tratará constantemente de alcanzarlo. Mientras más grande sea el ángulo entre los dos campos magnéticos, mayor será el par en el rotor de la máquina. Entonces, el principio básico de la operación de los motores síncronos es que el rotor persigue, se podría decir así, al campo magnético giratorio del estator alrededor de un círculo y nunca lo alcanza. Polos salientes. Las máquinas síncronas, al igual que los demás tipos de máquinas eléctricas, están constituidas por dos devanados independientes. El primero, un devanado inductor construido en forma de arrollamiento concentrado o bien distribuido en ranuras, alimentado por corriente continua que da lugar a los polos de la máquina. Y dos, un devanado inducido distribuido formando un arrollamiento trifásico recorrido por corriente alterna. Como podemos apreciar en la ilustración 1, un rotor con polos salientes. En las máquinas pequeñas, para potencias que no superan los 10 kilovoltiamperios, el devanado inductor se coloca normalmente en el estator, en forma concentrada, sobre expansiones magnéticas denominadas polos salientes, estando situado el inducido en el rotor, formando generalmente tres fases, las cuales tienen salida al exterior por medio de tres anillos, como podemos apreciar en esta figura. Observamos el devanado inducido distribuido, tres anillos deslizantes, el devanado inductor y los polos salientes. Debido a su forma constructiva, un inducido giratorio requiere tres anillos, en caso de las máquinas trifásicas, para recoger la tensión generada y enviarla al circuito exterior. Estos anillos deben estar más o menos descubiertos y son difíciles de aislar, especialmente para las tensiones elevadas de 6600 a 30.000 voltios, a las que funcionan normalmente las máquinas síncronas. Además, estos anillos suelen producir perturbaciones debido a chispas, cortocircuitos, entre otros. Las máquinas síncronas que van acopladas a motores rápidos deben tener pocos polos, mientras las que se acoplen a motores lentos han de tener muchos polos. El polo saliente tipo rotor consiste en un gran número de postes proyectados, polos salientes, montados en una rueda magnética. Generalmente son muy empleados en centrales hidráulicas. Estos devanados de los polos deben ser concentrados y los postes proyectados se componen de laminados de acero. El devanado del rotor se proporciona en estos polos y está apoyado por las zapatas de los postes. Debido a las velocidades de giro tan reducidas en comparación con los turbomotores, se construyen en forma de polos salientes con un gran número de ellos, generalmente entre 20 y 40, aunque también los hay cercanos a los 100 polos.
como por ejemplo en la central de Bonneville en Estados Unidos. Tienen alternadores que trabajan con 60 megavoltiamperios y hasta con 96 polos, entre otros. A medida que la velocidad del rotor es menor, más polos se requieren para alcanzar la frecuencia requerida. Como podemos apreciar en la fórmula, Ns es igual a 120F sobre P. Por lo tanto, F es igual a Ns por P sobre 120, donde Ns es la velocidad del campo giratorio y P es el número de polos. Como podemos apreciar acá, podemos observar un rotor de polos salientes y algunas plantas hidroeléctricas y térmicas que los emplean, como Guri en Venezuela y su casa de máquinas, y Macagua y su sala de máquinas en California. Algunas características que se encontraron fueron las siguientes. La primera, los rotores de polos salientes tienen gran diámetro y longitud axial más corta. La segunda, los rotores de polos salientes generalmente necesitan devanados más húmedos para evitar las oscilaciones del rotor durante la operación. Y la tercera, los generadores sincrónicos de polos salientes se utilizan principalmente en centrales hidroeléctricas. Polos lisos o cilíndricos. Esta es una de las dos maneras clásicas para la construcción de este tipo de máquinas. Las máquinas síncronas de rotor cilíndrico o polos lisos son bastante usadas en centrales térmicas, ya sean convencionales o nucleares. En las máquinas síncronas grandes, para el caso de los alternadores, su estructura del rotor se puede fabricar de forma de polos lisos o rotor cilíndrico, en el cual el devanado se coloca en los polos, generalmente 2 o 4 polos, que están distribuidos en ranuras, cubriendo así una parte de la circunferencia del rotor. En la imagen 5.2 podemos observar que la A se refiere a este tipo de máquinas, pero realizadas por medio del polo saliente, y en la B mediante los polos lisos. Aquí en la B podemos observar los polos lisos que se encuentran en el rotor de esta máquina. En las máquinas síncronas, tanto de polos salientes como de rotor cilíndrico, la reacción del inducido provoca una variación de la fuerza magnetomotriz resultante, que actúa sobre el circuito magnético y que a su vez hace variar la magnitud del flujo en el entrehierro. En consecuencia de esto, el valor de la FEN que se obtiene en el inducido. Para obtener una FEN en el estator de forma senoidal, es preciso que el flujo que produce la fuerza magnetomotriz resultante también lo sea. Para esto es necesario que la FMMS, tanto el estator como el rotor, tengan también esta distribución. Esta condición se cumple con bastante precisión en las máquinas con rotor cilíndrico. En la figura podemos observar que tenemos la fuerza magnetomotriz del inductor, del inducido y la resultante de forma senoidal, que es como se necesita que para obtener que la máquina síncrona pueda funcionar de la mejor manera. En este tipo de máquinas de rotor cilíndrico o polos lisos existen dos métodos para su análisis. Aquí estudiaremos ambos métodos. El primero es impedancia síncrona. Este tipo de método se aplica a máquinas con rotor cilíndrico que trabajan de régimen lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que los flujos son proporcionales a la FMS y en consecuencia de esto se puede utilizar el principio de superposición. La ventaja de este método es que permite obtener un circuito eléctrico equivalente de manera síncrona con las ventajas analíticas que supone. Es decir, eh, este método nos permite de alguna u otra manera con mayor facilidad analizar nuestro circuito de la máquina eh, aplicando las leyes eléctricas ya conocidas. Para este tipo de método es muy importante tener que tener tres aspectos a considerar, que es el flujo de dispersión, el flujo de excitación y el flujo de reacción de inducido. En la figura 5.15, en la parte superior izquierda, podemos observar las relaciones funcionales entre las diversas variables de una máquina síncrona. En la parte superior se encuentra para la parte del inducido y en la parte inferior para la parte del inductor, donde podemos observar también una relación de las fuerzas con los flujos.
En la figura 5.17a podemos observar un circuito de una máquina síncrona como tal. Y en la parte B, el desarrollo de este circuito de manera, o sea, teniendo un circuito equivalente del circuito anterior. Pero a diferencia que en el circuito B ya contamos con la reactancia B, con la impedancia síncrona, que es la que nos garantiza este método. En el vacío, la FEN-EO es la tensión en los terminales de la máquina cuando es nula la corriente del inducido. Cuando se presenta esto, es necesario recurrir al ensayo de cortocircuito para encontrar la impedancia síncrona. En el ensayo de cortocircuito, la impedancia síncrona es el cociente entre la tensión y la corriente de cortocircuito. Cabe recalcar que estos valores deben expresarse por fase. Para terminar, el método de Potier o cálculo de la regulación. Este método lo que nos garantiza o de alguna u otra manera lo que podemos hallar mediante este método es la determinación del valor de la caída de la reactancia de dispersión y la fuerza magnetomotriz que produce la reacción de inducido. Este tipo de método se aplica a las máquinas de rotor cilíndrico que trabajan en zona de saturación. Este tipo de máquinas, en la aplicación del método de Ben-Schemburg, conduce a errores apreciables, ya que las FMS no son ahora proporcionales a las FMS debido a la no linealidad de la zona del circuito magnético en que trabaja. Para realizar el cálculo de la regulación es necesario conocer la curva de vacío que representa la FEN en función de la fuerza magnetomotriz excitante, y además es necesario realizar un ensayo con carga inductiva pura. En la figura se deduce que la relación del inducido es contraria a la de Fe, lo que era de esperarse al ser la carga inductiva, ya que produce un efecto desmagnetizante. En la figura 5.23 en la parte A podemos observar, como acabamos de mencionar anteriormente, la fuerza magnetomotriz excitante es contraria a la relación del inducido, como podemos ver aquí. En la parte B podemos observar las curvas de vacío y con carga reactiva. Estas curvas son necesarias para poder realizar el método, de lo contrario el método no se podría realizar. Continuando con el tema, ahora tenemos motor sincrónico de imanes permanentes, en sus siglas en inglés PMSM. Es una máquina eléctrica de corriente alterna, generalmente alimentada con tensión trifásica. Como se puede apreciar en las imágenes, tenemos el rotor y el estator. Características. Utiliza el mismo concepto de un campo magnético giratorio producido por el estator, pero ahora el rotor consta de electroimanes o de imanes permanentes que giran sincrónicamente con el campo del estator. Los imanes permanentes representan la configuración más simple, ya que evita el uso de los anillos rozantes. Para analizar el rotor, sin embargo, su aplicación a altas potencias se encuentra limitada, ya que la densidad de flujo magnético de los imanes no es por lo general alta. Existen varias configuraciones posibles de PMSM. Las más comunes son la de rotor interno y la de rotor externo, como se pueden apreciar en las imágenes. Otra característica destacable es que al tener imanes y en vez de bobinas, este tipo de motores no poseen escobillas. Esto ayuda a disminuir la necesidad de realizar mantenimientos. Motor sincrónico de imán permanente. La velocidad de un motor que está directamente conectada a una red trifásica es constante y está impuesta por la frecuencia de la red. Sin embargo, si se dobla el número de electroimanes que hay en el estator, puede asegurar que el campo magnético girará a la mitad de la velocidad.
Como se puede apreciar en las imágenes, el campo, los electroimanes se doblaron. Para concluir, encontramos otra aplicación de los motores síncronos trifásicos en el artículo llamado Control vectorial del motor síncrono de imán permanente trifásico basado en el controlador de velocidad de modo deslizante de red neuronal, que en resumen dice que para mejorar el rendimiento de la regulación de velocidad del sistema de accionamiento del motor síncrono de imán permanente trifásico, basado en el modelo matemático del motor síncrono de imán permanente de montaje en superficie en el sistema de coordenadas giratorias D y Q, se necesita un controlador de velocidad de modo de deslizamiento neuronal propuesto. En primer lugar, el controlador de modo deslizante se establece mediante el método de velocidad de aproximación y se realiza el análisis de estabilidad. Luego, basado en esto, combinado con la función de base radial de la red neuronal para derivar la velocidad de control del sistema, el método puede reducir efectivamente el parloteo y mejorar el rendimiento de control del sistema mientras mantiene la robustez del control de modo deslizante. Los resultados de la simulación muestran que el sistema puede rastrear la velocidad de referencia rápidamente y tiene una gran robustez para perturbar la carga. Muchas gracias.